Un saludo a todos los radioyentes de la radio La Voz de María. Estamos con las audiencias del Papa San Pablo VI. Nos referimos a la audiencia del 24 de marzo de 1976, por si alguno quiere seguirlo o bajarla de internet. Dice el Papa, 2 formidables objeciones. La primera es el vértigo de la novedad y la segunda del temor que la fidelidad paralice la acción. Son las dos objeciones. La primera, el vértigo de la novedad. La moda, dice el Papa San Pablo VI, la moda es la intérprete de la siempre nueva primavera de la Iglesia, ¿no? Pero esto no se puede aplicar a Dios y a su palabra. Esto es inadmisible. Jesús dirá, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Entonces, la novedad, el vértigo de la novedad. Dice el Papa que eso es inadmisible. La novelería, la novedad, el caminar con el mundo. ¿Y qué actualidad tan grande tienen las palabras del Papa, San Pablo VI? Hace 60 años, como hoy, en el año 2023, la novelería del mundo, el mundo con la ideología del género. Ahora, recientemente, estos días, la semana pasada, la conferencia episcopal alemana ya se ha producido el cisma, ya la separación con la Iglesia Católica. Pues todo la novelería, todo lo que el mundo aprueba. La bendición de las parejas homosexuales y lesbianas, la ideología del género, que el género no es una cosa biológica de hombre y mujer, no, uno se hace. Si una niña quiere ser niño, pues tiene derecho a hacerse niño, y tantas cosas, que los laicos puedan predicar la homilía, que puedan presidir los bautizos, tantas cosas, que novelería, ir con el mundo, la promoción de la mujer en un sentido equivocado, como si Santa Catarina de Siena o Santa Teresa de Jesús no fueran grandes santas, como decirle hoy a Santa Catarina de Siena o Santa Teresa de Jesús, de estas grandes santas, decirle que tienen que ser sacerdotes para ser santas. No, siendo lo que eran, mujer, algo maravilloso. El plan que Dios tiene para cada persona. Y la mujer como mujer. La Virgen María. ¿Qué pasa? ¿Que la Virgen María tiene que ser sacerdote para ser la madre de Dios? Son cosas que... Dice el Papa que esto es inadmisible. No podemos ir aceptando todo lo que acepta el mundo. Son enemigos del alma. Mundo, demonio y carne. Entonces el mundo pues dice que si vivimos una vida digna, tenemos que tener también una muerte digna. Entonces, pues, si tengo un cáncer, tengo dolores, pues nada, y se estará aprobando, en España se ha aprobado la eutanasia, y la Iglesia dice no, porque eso es homicidio por parte del médico, es suicidio por parte de que se practica la eutanasia, tomarse una pastilla o no sé qué y suicidarse. El suicidio, el homicidio son pecados muy graves y eso la Iglesia no lo puede aceptar, pero el mundo dice que sí, que eso es lo normal, que si todo lo que hacemos en esta vida es para vivir una vida digna, no tener nada más que un hijito o dos para disfrutar la vida, pues también tenemos que tener una muerte digna. O sea, al suicidio, al homicidio le llaman muerte digna. ¡Qué barbaridad! El Papa dice que eso es inadmisible.
el vértigo de la novedad, la novedad. Entonces, Dios dice, no matarás. Y eso es una tontera. Si yo tengo derecho sobre mi cuerpo, yo quiero matar a mi hijo en el vientre, lo mato, ya está, porque en mi cuerpo yo decido. Entonces, el hombre, el mundo, se inventa su propia ley. Dios dice, no matarás. Y el hombre dice, no, en mi vida mando yo. Dios dice no al adulterio, a la fornicación. Y el hombre dice, ¿qué? Si son mis sentimientos, ¿a quién le hago daño? Si esa chica me gusta, yo le gusto. ¿A qué? Aprobar las relaciones prematrimoniales. Bendecía a las parejas aunque no estén casadas en la iglesia. Y parejas de homosexuales y de lesbianas. Dice San Pablo, la infamia de hombre con hombre, mujer con mujer, es una infamia. Ni entrarán en el cielo, no entrarán afeminados, los que tienen prácticas homosexuales, etcétera. Lo dice San Pablo en el Apocalipsis. Y el mundo dice, no, esto es normal. O sea, la iglesia se está contagiando de la mentalidad del mundo. Y dice el Papa, esto es inadmisible. Porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, las palabras de Jesús, no pasarán. Nosotros tenemos que estar apegados a la palabra de Dios y a la tradición de la iglesia, al magisterio de la iglesia, unidos al Papa. Bien, la otra dificultad, dice el Papa, es el temor de que la fidelidad paralice la acción. Si nos quedamos ahí siendo fieles a lo antiguo, nos quedamos paralizados, el tren del mundo va a una velocidad, tenemos que meternos en el tren del mundo, pero el tren del mundo va al infierno. Mundo y demonio y carne son enemigos de Dios, enemigos de la iglesia. El mundo entero yace en tinieblas, dice San Juan. Nosotros no podemos ir en el tren del mundo. Nosotros tenemos que ir en el tren de la iglesia, que teniendo como cabeza al buen pastor nos lleva al cielo. Dice el Papa, la otra dificultad es que el temor, que la fidelidad paralice la acción. No es así. Dice el Papa, la fidelidad a Cristo es una fuente inagotable, es novedad vivida, siempre nosotros podemos caminar en una vida nueva, dice San Pablo. El Papa San Pablo VI cita a San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, 4, cita el Papa, lo leo, dice así, hablando de la fidelidad a Cristo, dice, por medio del bautismo fuimos pues sepultados con Él en la muerte, a fin de que al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, mediante la portentosa actuación del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Sepultados con Cristo en el bautismo. Fidelidad al bautismo. ¿Y qué es el bautismo? Lo dice muy claro San Pablo. Considerados muertos al pecado y vivos para Dios. Para la fiesta donde corre la droga, el alcohol, el sexo, la fiesta mundana, las orgías. Para eso estamos muertos. Vivimos para Dios, vivimos para la oración, vivimos para la evangelización, vivimos para visitar a ese enfermo, sí, claro, no podemos vivir según el espíritu del mundo, que nos lleva a la muerte. Es un camino de muerte. Lo dice San Pablo clarísimo en la carta a los Romanos. Nada de orgías y desenfrenos. Nada de... Lo dice así, capítulo 13 a los Romanos, dice San Pablo, vivamos con decoro, como en pleno día, nada de comilonas y borracheras. Atentos, esas comilonas,
karaoke los viernes, llaman aquí en Ecuador el San Viernes, donde corren las parrilladas, unas comilonas y borrachera, claro, unido al trago, ¿no? Dice San Pablo, nada de lujurias y orgías, que se queda en una habitación desnudo, hombres, mujeres, orgías, desenfrenos, nada de eso, nada de rivalidades y envidias. ¿Por qué? Porque el cristiano considera al otro superior a él, dice San Pablo, considera a los otros superiores a ti. Por eso si eligen a otro de responsable, de catequista, de obispo, de sacerdote, no hay envidia ni rivalidades, porque yo sé que soy el último, el peor de todos, no merezco estar en la iglesia, mi puesto sería el infierno por mis muchos pecados, y Dios me ha salvado, me ha amado. Es otra forma de vivir en la iglesia, distinta a la que el mundo propone. Entonces no hay ningún temor a quedar anclado en la fidelidad. Claro que sí, tenemos que ser fieles a lo que hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido? El bautismo. ¿Y qué es el bautismo? Lo dice clarísimo San Pablo. Considerados muertos al pecado y vivos para Dios. Para fornicar, para vengarme del hermano, para tener odio. Para eso estoy muerto. Y vivo para Dios, vivo para la oración, vivo para escuchar la palabra de Dios, vivo para celebrar la Eucaristía, vivo para visitar a ese enfermo. Vivo una vida nueva. Esto quiere el Señor. Una vida nueva. Dice en Romanos 6:4 que hemos leído, hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo, en la muerte. El cristiano está muerto con Cristo, muerto para el mundo. Para hablar mal del otro estoy muerto. Tengo boca para bendecir, no para maldecir, decir mal. Estoy muerto para el pecado, estoy vivo para Dios, para servir, para amar, para dar mi vida. Eso quiere Dios. Y continúa el Papa San Pablo VI. ¿Qué palabra conclusiva de nuestras reflexiones sobre el Año Santo podríamos hacer? ¿Qué palabra conclusiva? Atento a lo que dice ahora el Papa, que es impresionante. Dice así: la renovación espiritual y moral de la Iglesia, que requiere una puesta al día, lo que se llamaba el ayornamiento, ayornarse, o sea, ponerse al día, que requiere una puesta al día, será esta: la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia. ¿Queremos una renovación de la Iglesia espiritual y moral? Busquemos la unidad de la Iglesia. Esta es la palabra clave que da el Papa San Pablo VI y que tiene una actualidad impresionante hoy. Cosa que mucha gente de la Iglesia están separando de Roma, de la unidad de la Iglesia, con este cisma que se está consumando en Alemania, separándose de la unidad de la Iglesia. O sea, estas palabras del Papa de hace 60 años tienen hoy una actualidad inmensa. Se está produciendo un cisma, una división de la Iglesia. Pero también en nuestras comunidades. Porque allí en nuestras comunidades donde exista el chisme, la violencia, la maledicencia, los rencores, los odios, las pasiones, la venganza, allí se está produciendo la división de la Iglesia. Hay que buscar la unidad. ¿Cómo? Con la reconciliación, el perdón, la corrección fraterna, la paz, la alegría. No es lo mismo la luz que las tinieblas. Las tinieblas son tinieblas. El pecado, la división, el odio, los rencores, las ambiciones de ser el primero, de pisar al otro. En cambio, la luz es el amor a Dios, el amor al prójimo. Y de San Pablo, ser esclavos unos de otros por amor, servíos unos a otros. Yo me hago esclavo del hermano por amor.
Entonces dice, hablando de esta palabra clave, la unidad de la Iglesia, dice San Juan en el capítulo 17, 21, es en la última cena, esta es la oración sacerdotal que hace Jesús al Padre, dice así: Padre, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Que todos sean uno. Esta es la oración que hace Jesús al Padre. Que la Iglesia sean uno. Que en las parroquias seamos uno. En la comunidad cristiana seamos uno. Donde allí no reina la división, las disensiones, los insultos, la grosería, la violencia, los chismes, el rencor. Todo eso es tiniebla. Pero Padre, en mi parroquia se da, en mi comunidad se da, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues buscar la unidad. Pedir perdón, perdonar, la corrección fraterna, tratarse como hermanos. Y Dios nos bendecirá. Por ese camino Dios nos bendecirá. Padre, que todos sean uno. ¿Y cómo tenemos que ser uno? Como tú, Padre, en mí, yo en ti, el Padre y el Hijo son uno. Yo y el Padre somos uno, dice Jesús. Eternos, las dos personas. Fruto de ese amor, el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo vive una unidad. Son uno. No hay división. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Y para qué tenemos que ser uno? Que no es uniformismo, todos, ¿no? Puede haber alguna opinión contraria, pero eso no nos quita la unidad. No se rompe la unidad, aunque en algún punto a lo mejor no se está de acuerdo en esto o lo otro, pero que no se rompa la comunión. La comunión. La Iglesia es una comunión. El campanario, el templo, la iglesia, las bancas, los confesionarios, la pila bautismal, todo esto son elementos para constituir la iglesia. Pero esa no es la iglesia. La iglesia es una comunión de personas que se aman. Amaos. ¿Cómo tenemos que amarnos? Como Cristo nos amó. Y ser uno, perfectamente uno, para que el mundo crea. Entonces, ¿para qué tenemos que ser uno? Para que el mundo crea que tú me has enviado. Por eso el concilio, ya San Juan 23 y luego San Pablo VI, quisieron que el concilio Vaticano II se llamara ecuménico. Por eso se llama Concilio Ecuménico Vaticano II. Ecuménico, o sea, ecumenismo, ecuménico quiere decir buscar la unidad de los cristianos. Porque estando divididos somos escándalo para el mundo. El mundo dice, mira, ortodoxos por un lado, y católicos, y luteranos, y anglicanos, y... No. Quiere Dios que la iglesia sea uno, la comunidad cristiana sean uno, donde se rompen todas las barreras, de jóvenes y viejos. Míralo, ahí está en la comunidad, los jóvenes con los viejos, con los matrimonios, donde se rompe la barrera de cultura. Mira, están profesionales y están gente que no sabe ni leer, son humildes, pobres. Mira, están ricos y pobres. Ahí es la comunidad cristiana la que rompe todas las barreras que dividen la sociedad. Toda la sociedad divide. Los ricos viviendo en grandes ciudadelas protegidas, los pobres pues en sitios muy sencillos, muy humildes. Todo divide, la cultura, los profesionales y luego los que no saben leer, los pobres. Todo en la sociedad divide. Los jóvenes van por un lado, las discotecas, los ancianos son, los mayores ya son anticuados, están allí viendo televisión, nosotros modernos, con la droga, con el... Todo divide en la sociedad. Por eso Cristo quiere formar la iglesia como un cuerpo unido. Padre, que sean uno, para que el mundo crea. El mundo, si ve la unidad, este era el grito de la iglesia primitiva, decía Tertuliano, que los paganos decían de la iglesia, mirad cómo se ama, mirad los cristianos cómo se aman, se ayudan, se quieren, se perdonan. Ese es el corazón de la civilización del amor. El Papa San Pablo VI inventó
ese término, acuñó ese término, la civilización del amor, cuyo corazón es la primitiva comunidad de Jerusalén, que eran uno, un solo corazón, una sola alma. Que todo lo tenían en común, eran asiduos a escuchar la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan, la Eucaristía, eran asiduos a las oraciones, a la comunión de bienes. Esa primitiva comunidad de Jerusalén es el modelo para todas las generaciones de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, es pastoral revelada. La pastoral del Concilio de Trento, o el Concilio de Orange, o del Concilio Vaticano I, bueno, son pastorales que sirvieron en su momento, pero no es palabra de Dios. En cambio, los Hechos de los Apóstoles, lo que está escrito ahí, capítulo 2, el capítulo 4, que hace un resumen de cómo vivía la primitiva comunidad cristiana, eso es palabra de Dios para siempre. La Iglesia de todas las generaciones, del siglo I, II, IV, VIII, siglo X, siglo XII, siglo XV, hasta el siglo XXI que estamos, todas las generaciones de la Iglesia se han mirado siempre en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y 4, que habla de esa unidad de la Iglesia. Que sean uno. Este es el deseo de Cristo. No defraudemos el anhelo, el deseo de Cristo, que sean uno, para que el mundo crea. Efectivamente, el mundo, cuando nos ve a los cristianos que nos amamos, que somos uno, dice: mirad cómo se ama. Qué maravilla la Iglesia. Quiero pertenecer a la Iglesia. Quiero entrar a la Iglesia, quiero entrar a una comunidad donde se visibiliza ese amor, esa unidad. Quiero estar ahí. Que los jóvenes, nuestros vecinos, nuestros amigos, quieran entrar en la Iglesia, porque están viendo la luz. La luz es este amor, que se aman. En cambio, si lo que hay entre nosotros son chismes y ambiciones y rencores y gritos e insultos y ambiciones, claro que ahí está esa es la tiniebla. La gente huirá. También en la pequeña iglesia doméstica, que es la familia, si los hijos con 15, 18 años ven que los padres se odian, se insultan, no se hablan, se gritan continuamente, pues al no encontrar el amor, se van a buscarlo fuera, en amigos, en la pandilla, en la droga. Qué enorme responsabilidad tiene la pequeña iglesia doméstica, que es la familia. También la familia es una pequeña iglesia, donde tiene que reinar el amor, la unidad, la corrección fraterna, la obediencia de los hijos a los padres, el cariño de los padres a los hijos, educándolos, no maltratándolos o insultándolos. Y si lo has hecho, pues pídeles perdón. Pide perdón, porque es el catecismo de la Iglesia que también los padres tienen que pedir perdón a los hijos. No solamente los hijos, pedirle perdón a los padres porque han mentido, porque se han peleado entre los hermanitos, porque han desobedecido. Hacen muy bien los hijos en pedir perdón a los padres. Pero también los padres, si han sido violentos, maltratadores, con palabras groseras, insultantes a los hijos, también deben pedir perdón a los hijos. Somos humanos y nos podemos equivocar, y nos equivocamos, de hecho, ¿no? Pedirnos perdón. Bien, dicho esto, pasamos a la audiencia del 7 de abril de 1976. El Papa San Pablo VI dice: nos preparamos a celebrar la Pascua, también ahora. Nos estamos acercando ya a la Pascua, esta fecha del 15 de marzo, ya nos estamos acercando a la Pascua, y cuando hace esta audiencia el Papa, pues también estaba ya cercana a la Pascua. La Pascua de Cristo es nuestra Pascua. Esto dice la primera carta a los Corintios. Si ustedes la han leído, yo la voy a buscar en un momento. Primera carta a los Corintios, es el capítulo 5, dice así: eliminad la levadura vieja para ser masa nueva, pues todavía sois ácimos.
porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Así que celebremos la fiesta, la Pascua, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de sinceridad y verdad. Esta es la cita que pone el Papa San Pablo VI, referido a 1 Corintios, que dice que nos estamos preparando a la Pascua, y la Pascua es Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Dice así la 1 Corintios, si alguno quiere leer, capítulo 5, dice así: eliminad la levadura vieja para ser masa nueva. La levadura vieja, eliminadla. Los hebreos, para celebrar la Pascua hebrea era celebrar la liberación de Egipto. Cada año celebran que Dios, a través de Moisés, le liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. El Éxodo es la Pascua hebrea. Los cristianos dicen, Cristo es nuestra Pascua, porque Él no nos lleva de Egipto a la tierra prometida, nos pasa con Él, de este mundo al Padre. Cristo vino del Padre, ahora deja el mundo y pasa al Padre. Es su Pascua. Él como cabeza arrastrando a la humanidad en esta Pascua eterna. O sea, la figura ya pasó. La liberación de Egipto es la figura. Ahora ha llegado la realidad. Cristo es nuestra Pascua. Entonces, los hebreos, para celebrar la Pascua, la liberación de Egipto, en esa noche celebran el Seder Pascual. Antes, el viernes por la noche, durante el día, hacen limpieza de la casa, eliminan la levadura vieja, trocitos de pan seco que hay debajo de los muebles, de las arcas, hacen una barrida general de la casa, eliminando la levadura vieja, para ser masa nueva. Los panes ácimos, con que el pueblo de Israel celebra la Pascua, con pan ácimo, sin levadura. Entonces dice San Pablo, eliminen la levadura vieja. O sea, para celebrar la Pascua, que es Cristo, nuestra Pascua, que se acerca, lo que llamamos la Semana Santa, la Pascua de Cristo, su pasión, muerte y resurrección, nos estamos acercando, pues dice San Pablo que tenemos que eliminar la levadura vieja, o sea, el pecado. Estás enemistado con tu suegra, con tu vecino, vete y pídele perdón. Reconcíliate. Pedid perdón. Pedid perdón. Tienes un vicio por ahí, venga, dejar ese vicio. Ayunemos, sí. Decía San León Magno, ayunemos este tiempo de Cuaresma. Pero ayunemos sobre todo de vicios y pecados. Es el ayuno verdadero. Ayunar de venganzas, ayunar de alcoholismo, de borrachera, ayunar de rencores. Para ello nos puede ayudar este tiempo de Cuaresma una confesión, una celebración penitencial donde con confesión individual, la confesión es individual, aunque al principio se puede proclamar la palabra de Dios, una homilía del sacerdote que prepare al encuentro, pero luego la confesión es privada, individual, con la solución individual. Entonces, esto nos ayudará a confesarse, la confesión, el sacramento de la reconciliación, eso nos ayudará a cumplir lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios, a eliminar la levadura vieja. Todos tenemos levadura vieja. Los hebreos quitaban las sillas, quitaban los muebles y buscaban debajo las migajas viejas, sucias, que estaban ahí quizás de todo el año. Hay que hacer limpieza general, eliminar la levadura, la búsqueda de los jamed, le llaman los hebreos, la búsqueda de los jamed, de la levadura vieja, para ser una masa nueva. Pues sois ácimos. ¿Qué quiere decir eso de que sois ácimos? La levadura simboliza la corrupción, que es contrario al pan ácimo, sin levadura, el pan ácimo, que es símbolo de pureza. El pan ácimo, sin levadura, es símbolo de pureza. Por eso dice San Pablo, sois ácimos, o sea, por la palabra de Dios estáis limpios, por la confesión que habéis hecho de los pecados estáis limpios, purificados. Tenemos aquí, dice la nota de la Biblia de Jerusalén, tenemos aquí un ejemplo típico de la moral paulina. Haceos lo que sois puros, purificaos, obrad en vuestra vida
lo que Cristo ha obrado en vosotros cuando os habéis hecho cristianos. Bien. Y continúa San Pablo diciendo, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Sabéis que los hebreos cogían una res menor de 1 año y lo sacrificaban entre 2 luces, con la sangre untaban las jambas de las puertas y luego el exterminador, cuando veía la sangre, saltaba. La Pascua significa pasar saltando. Iba matando a los primogénitos de Egipto y liberaba a los israelitas. Pasaba de largo. No había muerte exterminadora en el pueblo elegido, en el pueblo de Israel. Y hubo un clamor inmenso en todo Egipto, porque habían muerto los primogénitos de Egipto y ya le dejaron salir. En aquella noche de luna llena, de la Pascua, salieron las huestes del Señor, o sea, el pueblo de Israel, que era un puñado de esclavos. Pero la potencia es de Dios. ¿Cómo es posible que Egipto, que era el mayor imperio de entonces, y un puñado de esclavos se fueron, se escaparon? Porque era Dios que iba con ellos. La liberación de Egipto, ¿no? Pues bien, nuestra Pascua no es la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Nuestra Pascua es Cristo, que nos pasa con él de este mundo al Padre. La Eucaristía es la Pascua cristiana. Somos divinizados, como una experiencia tabórica. Cristo en el Tabor se transfiguró. También nosotros, en la Pascua cristiana, en la Eucaristía, somos transfigurados, recibiendo su palabra, el Espíritu Santo, recibiendo su cuerpo y su sangre. Somos divinizados, transfigurados. Hacemos Pascua con Cristo. Pasamos de la muerte a la vida. Resucitamos con Cristo a una vida nueva. Y dice San Pablo, así que celebremos la fiesta, que es la Pascua, no con vieja levadura, que nadie llegue a la vigilia pascual, al Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Resurrección, que nadie llegue allí con levadura vieja, de pecados. Confiésate en todas las parroquias y sacerdotes, confiésate arrepentido, haz un buen examen de conciencia, si es posible haz una confesión general, ¿te acuerdas de los pecados que hiciste de niño, practicando el bullying, pegándole a tu hermanito, mintiendo a tus padres, robándoles, y luego de adolescente, de joven, cuántos pecados hemos hecho, horribles? Haz también con el sacerdote una confesión general de los pecados más graves, arrepentido, con dolor de corazón, y con un propósito de enmienda, de empezar una vida nueva, no ya con la vieja levadura del pecado, no con la levadura de la malicia y la inmoralidad. La inmoralidad se refiere eso, a la pornografía, a la masturbación, la fornicación. Fuera esa inmoralidad, fuera esa malicia de pensar mal del hermano, de juzgarlo, de hablar mal de él, fuera. ¿Por qué? Dice San Pablo, porque sois ácimos. El ácimo significa la pureza, la sinceridad y la verdad, una vida nueva. Esto quiere el Señor. Bueno, y continúa el Papa Pablo VI diciendo, con tristeza, dice el Papa, el pueblo de Dios no se ha sentido más un solo corazón y una sola alma. Eso dice los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, el 4:32, lo leo, dice así: la multitud de los creyentes, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4:32, la multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma, un solo espíritu. Nadie consideraba sus bienes como propios, no, todo lo tenían en común. Entonces dice con tristeza el Papa San Pablo VI, el pueblo de Dios ya no se ha sentido decir aquello de eran un solo corazón y una sola alma. ¿Por qué? Porque hay división, hay divisiones. ¿Y cómo? Se pregunta el Papa, ¿cómo remediarlo? Bueno, por la conversión, no hay otro camino. Jesús comienza así su ministerio: convertíos, ha llegado a vosotros el reino de los cielos. ¿Y qué es la conversión? Pues la conversión es dejarte amar por Dios. Dios te ama, así como eres. Deja que este amor te santifique, te purifique, te glorifique. No son nuestras obras las que nos pueden conseguir la salvación, sino el amor gratuito de Dios que te ama. Déjate amar por Dios, que Él te purifique,
En la conversión nos encontraremos todos y allí se producirá la unidad. Un solo corazón, una sola alma, en la conversión. Si yo me convierto, si tú te conviertes, si el otro se convierte. No cuando estamos el catequista, está predicando, sucede a veces que la esposa le está dando con el codo al esposo. Ah, escucha, escucha, lo que dice el catequista, ¿te das cuenta cómo lo estás haciendo mal? Le da con el codo para que se... ¿Has visto lo que dice el catequista? ¿Has visto lo que dice el sacerdote en la homilía? Mira, mira. No, no es... La conversión no es darle con el codo al esposo que parece que está durmiendo cuando escucha la catequesis o la palabra de Dios. No, es para que tú y yo nos convirtamos. La conversión no es para que el otro cambie, es para que yo me convierta. Si la Iglesia, nuestra Madre, nos pone este tiempo precioso, tiempo fuerte que se llama la Cuaresma, es conversión, es tiempo de conversión personal. No que cambie las estructuras, que cambie el presidente del gobierno, que cambien las autoridades, que cambien los pandilleros, que cambien los vacuneros, que cambien... No, no, hermano. La Cuaresma es tiempo de conversión personal. Yo tengo que convertirme. ¿Dónde tengo que convertirme? Que cada uno analice qué cosas tengo que dejar, qué malicia, qué inmoralidad, qué cosas, como decía San Pablo, hay que dejar, abandonar para ser ácimos, es decir, de un corazón puro, limpio. ¿Qué cosa hay que dejar? Os recuerdo una anécdota de San Francisco de Asís, con el hermano León, hablando de esto, de la limpieza de corazón puro. Dichosos los puros de corazón, ser ácimos, o sea, ser puros. Que el hermano León iban por el campo desde Perugia a Asís y vio un arroyuelo en el campo de agua cristalina y se quedó mirándolo triste. San Francisco de Asís lo vio triste. Iban los dos caminando y le dijo: ¿qué te sucede? Dice: es que yo no tengo el alma, el corazón limpio, puro, como esa agua cristalina que corre. Y dice el Señor: dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Entonces, ¿cómo veré a Dios si no tengo el corazón puro? San Francisco de Asís, para ayudarle, le pregunta: hermano León, ¿para ti qué es tener el corazón puro? Dice: bueno, pues no tener nada que reprocharse, hacerlo todo bien. Ay, dice San Francisco de Asís, ahora comprendo tu tristeza, porque siempre tenemos cosas que reprocharnos. El justo peca 7 veces al día, dice la Escritura. Entonces, dice el hermano León, entonces, ¿qué es tener limpio, puro el corazón? Y San Francisco dice: tener puro el corazón es alegrarse que Dios es Dios, que Dios es tu Padre, que Dios te ama, déjate amar por Él, que Él te ilumine, Él te guíe, Él te purifique con su amor. Eso es tener corazón puro. No es ser irreprensible, perfecto, porque todos nos equivocamos caemos muchas veces. Dice el apóstol Santiago: no pretendéis ser maestros, porque todos caemos muchas veces. Entonces, hermanos, estemos atentos a las falsas ideas que nos mete el demonio del perfeccionismo, querer una comunidad perfecta, querer una parroquia perfecta, querer unos hijos, una esposa, un marido perfecto. El perfeccionismo es de locos. El loco es un perfeccionista. El perfeccionista está loco, porque pretende una cosa que no se da, ni en los ángeles. Hasta los ángeles pecaron y fueron expulsados del paraíso. No somos ángeles, somos de barro y caemos continuamente tenemos que estar levantándonos. Entonces, ¿cómo remediarlo? Para que vuelva a resonar en el mundo aquello que resonaba en la iglesia primitiva. Mirad cómo se ama. Son un solo corazón, los cristianos son un solo corazón, una sola alma. Mira cómo se ayudan, cómo se perdonan, cómo se aman. ¿Cómo llegaremos a eso? ¿Cómo remediarlo? Pues hemos dicho que es a través de la conversión personal, no acusando al otro. Tú tienes que convertirte en esto. ¿Por qué miras
estás mirando la paja ajena y no ves la viga de tu ojo? ¿Por qué? ¿Por qué insistes en estar mirando el defecto del otro y no ves la viga que hay en tu ojo? Mira, maestro, la hemos encontrado adulterando a esta mujer con otro hombre. La ley de Moisés dice de apedrearla. ¿Tú qué dices? Acusa a la adúltera y pone a prueba a Jesús, lo tienta. No, ese no es el camino. Jesús dice, bueno, si dice Moisés eso, es que el que ustedes cumplan la ley de Moisés, el que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. Uy, Jesucristo los puso en la verdad. Todos se fueron, empezando por los más viejos, porque cuanto más viejo, más pellejo, o sea, cuanto más viejo, más pecados, ¿no? Todos se fueron, se quedó solo la mujer. Nadie te condenó, nadie. Yo tampoco te condeno, te perdono. Vete y no peques más. También Jesucristo pone en la verdad a esta mujer adúltera. Puso en la verdad a los fariseos. No estéis acusando, no estéis viendo la paja ajena, el defecto del otro. Mira tu pecado, mira como tú también eres pecador y conviértete. Pero también a la adúltera la pone en la verdad. Yo no te condeno, pero no peques más. Atento, no peques más. No te suceda algo peor, le dice Jesús al paralítico. Porque ahora quieren hacer de la prostitución como que son trabajadoras sexuales y que tienen hasta su derecho a la seguridad social, no sé qué. Mentira. Hay trabajos dignos de empleada, cuidando a un enfermo, cuidando a unos niños, cocinando en una casa, limpiando, aunque se gane poco. No es que ya esa prostituta ya se ha acostumbrado a un buen sueldo, para comprar buenos vestidos, buenos perfumes, buenas fiestas, y quiere seguir prostituyéndose. Dice Jesús, no, es un pecado grave. Tu cuerpo te lo ha dado Dios para ser templo del Espíritu Santo, no para venderlo, para pasar una noche con un hombre, con dos, con tres, y sacar dinero, no. Tú no has sido creada para eso. El hombre no ha sido creado para la fornicación, sino para unirse al Señor. Nos unimos al Señor en la oración, nos unimos al Señor en la Eucaristía, nos unimos al Señor escuchando atentamente su palabra, nos unimos al Señor por la fe, por la esperanza, la caridad, estando unidos a la Iglesia, a la comunidad cristiana, perseverando. No abandonéis la asamblea como acostumbran muchos a hacer, dice San Pablo en la carta a los Hebreos. No abandonéis la asamblea como acostumbran algunos a hacer. Abandona. No abandones. Vuelve. Intégrate con el pueblo de Dios. Tiene mucha fuerza delante de Dios la oración cristiana. Con qué alegría escucha a Dios. En mi parroquia a veces hay casi 200 personas. A las 5 de la mañana, de 5 a 6, una hora cantando los salmos. Qué fuerza tiene eso ante Dios. La comunidad cristiana que ora ante Dios. La oración personal en tu habitación también tiene fuerza ante Dios, pero mucha más fuerza tiene la oración comunitaria, elevando la oración, los salmos, las lecturas de la palabra de Dios, de los padres de la Iglesia. Leemos a San Agustín, San Juan Crisóstomo, fantástico, hermanos. El Evangelio, de la misa del día, la oración mental, 15 minutos que decía Santa Teresa de Jesús, bastarían 15 minutos cada día de oración mental para ser santos. Fíjate, decía Santa Teresa de Jesús. Bien, dice el Papa San Pablo VI, otro fenómeno negativo es la contestación a la jerarquía de la Iglesia, de frente a la obediencia a la autoridad legítima. De frente a la jerarquía, lo que cabe es la obediencia. La obediencia. Sin obediencia, hermanos, no hay vida cristiana. Si lo que reina en tu comunidad es la contestación, es la rebeldía, es la moda, es relativizarlo todo, y yo no estoy de acuerdo con eso, y la fiscalización, fiscalizar lo que hace la jerarquía, lo que hacen los catequistas, lo que hacen los sacerdotes, quererte por encima de ellos, mal camino. Le llama el Papa San Pablo VI un fenómeno negativo, que es la no obediencia a la jerarquía. La Iglesia nace así, por la obediencia. Los habitantes de Jerusalén, cuando escucharon el querigma, la buena noticia de San Pedro,
a este Jesús que habéis crucificado, Dios lo ha resucitado, es el Señor. Y dicen, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya la iglesia nace en la obediencia. La iglesia adulta, representada en los apóstoles, dice, bueno, pues convertíos, haceos bautizar, vaya a recibir el Espíritu Santo, vengan todos los días asiduamente a escuchar la palabra de Dios, a celebrar la fracción del pan, la Eucaristía, a las oraciones, a la comunión de bienes. O sea, la iglesia se pone en obediencia. La primitiva comunidad de Jerusalén se pone en obediencia a los apóstoles. Si no hay obediencia, no hay vida cristiana. ¿Tú te imaginas que cuando los que creyeron la buena noticia de San Pedro, de Cristo muerto y resucitado, se pusieran a contestar a los apóstoles, yo no estoy de acuerdo, pues no hubiese nacido la primitiva comunidad de Jerusalén? Si se pone la gente a contestar a San Pedro, yo no he crucificado a Cristo, eso ha sido lo otro, y ustedes ¿por qué nos echan en cara a nosotros? La iglesia no puede existir por la contestación, sino por la fe y la obediencia. Es verdad. Hemos crucificado al Señor de la gloria. Hemos pedido gracia de un asesino, de Barrabás. Nos hemos equivocado. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí nace la iglesia. En la humildad, en la compunción, en el dolor de corazón, en la obediencia a lo que diga la iglesia. Si no hay obediencia, no hay vida cristiana. Bueno, luego ha pasado en votos, la pobreza, obediencia, castidad, ha pasado como en un paño de terciopelo, esta joya de la obediencia ha pasado a los monasterios, a los conventos, que han envuelto este don, esta joya preciosa de la obediencia, la castidad, la pobreza, la han envuelto en un paño de terciopelo bellísimo, que es los votos. Pero la obediencia ha nacido con la iglesia. Luego que los monasterios lo pusieron como voto, el voto de obediencia, el voto de castidad, bueno, pero la obediencia nace con la iglesia, y la iglesia nace de la obediencia. Si no hay obediencia, ya el recibir el Espíritu Santo, los apóstoles, la primera comunidad, la iglesia, nace de la obediencia. Dice Jesús, voy a mandarles el Espíritu Santo, no se ausenten de la ciudad de Jerusalén, porque voy a enviarle el Espíritu Santo. Y a ellos obedecen, permanecen con la Virgen María, los apóstoles, todos los discípulos, en el cenáculo, orando, obedecen a lo que le ha dicho Cristo. Sin obediencia no hay vida cristiana, no hay iglesia. No dicen los apóstoles, este dice que se va al cielo, yo me voy a mi tierra, a mi pesca, era pescador, vuelvo ya, esta aventura de Jesús ya acabó, me voy. No. Los apóstoles permanecieron en el cenáculo, orando y esperando la promesa del Padre que Cristo les había prometido. Obedece a lo que Cristo les dijo. Si no hay obediencia, no hay vida cristiana. Y para conservar la obediencia, conservar la unidad, ¿qué dice Jesús en la última cena? Amaos como yo os he amado. Este es el resumen, el colofón de todo esto que estamos hablando. Amaos como yo os he amado. Este es el legado que nos deja Jesús en la última cena. Amaos, pero ¿cómo tenemos que amarnos? Pues amarnos como Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó Cristo? Pues cuando éramos malos, groseros, egoístas. Y dice San Pablo, esta es la prueba de que Dios nos ama, que siendo nosotros pecadores, Él dio su sangre por nosotros. No esperó Cristo a que nosotros fuéramos buenos para amarnos. No esperó Cristo a que fuéramos buenos para bajar del cielo. Bajó del cielo a este chiquero de violencia, de guerras. Ucrania, Rusia, y tantas guerras en el mundo entero que no sabemos. Tantos abortos, tantos adulterios, asesinatos, robos. Este chiquero, Dios lo ha amado. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No dijo el Hijo, cuando sean buenos bajaré del cielo. No. Nos amó primero. Dios nos amó primero cuando éramos malos, egoístas, malvados. Él dio su sangre por nosotros. Pues bien, amaos así, dice el Señor. Amaos como yo os he amado.
Os he amado cuando erais mis enemigos. El cristiano perdona al otro. Antes que el otro le pida perdón, ya lo ha perdonado. Esa es la humildad. La humildad es perdonar al otro antes que el otro te pida perdón, tú ya lo has perdonado. ¿Por qué? Porque tú sabes que somos el último y el peor de todos. Por mis pecados soy el último y el peor de todos. Y San Pablo considera a todos superiores a ti. Y como soy el peor de todos, yo lo que merezco es la cárcel, el infierno, pues, ¿cómo no voy a perdonar al otro que ha dicho de mí, que me ha robado, que ha dicho de mí? Y eso no es nada. Para lo que yo he hecho, clavar a Cristo en la cruz, le he clavado, le he matado. Entonces, amaos, dice el Señor. Amaos como yo os he amado. Bien, hermano, hasta el próximo día, Dios mediante.